Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, Elohim nuestro, gracias te damos una vez más, porque nos has concedido el privilegio de poder descansar. Sin duda nos hemos desconectado de todo aquello que nos genera algún tipo de preocupación. Gracias por este espacio tan amoroso que preparaste desde la creación para nosotros. Gracias por el Shabbat. Iniciamos esta semana
testificando de tu palabra. Dirígenos en este estudio para que se pueda presentar de la mejor forma y podamos comprender algo que está reservado para nosotros. Gracias por tu palabra, porque sin duda, si podemos exponerla, entenderla, es por tu misericordia y tu bondad. Dirige nuestro estudio en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Me pueden alcanzar mi...? Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Gracias. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Estamos en la parte número 4 de Teshuvah y lleva por título arrepentimiento versus culpa. ¿Cuál es el significado de Teshuvah? Lo que hemos aprendido en las partes anteriores, que por cierto, si hay algún hermano que en este momento está viendo esta parte 4 de Teshuvah sin haber visto las 3 partes anteriores, yo le sugiero que obviamente vea esta, porque es una parte complementaria, pero que aproveche y que en esta semana vea las partes anteriores, porque son muy, pero muy importantes para las fechas que estamos viviendo. El significado de Teshuvah es retorno, es regresar. Y como les decía yo en la parte número 3, es regresar por un camino ya antes transitado. Mientras el pecado y la iniquidad nos aleja de Elohim, la Teshuvah nos permite recuperar nuestra cercanía con Elohim. La Teshuvah es capaz de elevar a un pecador más allá de su condición espiritual original. Eso lo dijimos en la parte anterior. Pero siempre me gusta hacer un pequeño resumen para que podamos nosotros entender. Y también nos sirve de repaso. Teshuvah tiene 4 pasos. Paso número 1, que es el arrepentimiento, es darse cuenta de la medida del daño que se ha hecho y lamentarlo sinceramente. Paso número 2 es la cesación, es parar inmediatamente la acción perjudicial. Paso número 3 es la confesión, que es articular el error y pedir perdón. Y el paso número 4, que es la resolución, es hacer un firme compromiso de no volver a repetir el pecado o ese pecado en el futuro. Esos son los 4 pasos para hacer Teshuvah. Y como decíamos en un estudio anterior, no vamos a encontrar la palabra Teshuvah tal y como apareció en pantalla, no lo vamos a encontrar en el original hebreo así, vamos a encontrar la palabra Shuv. La raíz de la palabra Teshuvah es la palabra Shuv. Bueno, ¿qué es lo que constantemente Yahweh le pide a su pueblo? Eso lo estudiamos en la parte anterior. ¿Qué es lo que constantemente pide Yahweh a su pueblo? Ezequiel 33, 10 al 11. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice Yahweh soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa. ¿Para qué? Para que vivan. Arrepiéntanse. Ahí aparece la palabra Shuv. Arrepiéntanse. Regresen por el camino que ya antes han transitado. Shuv. Arrepiéntanse. Apártense. Fíjense que aparece en español arrepiéntanse, apártense, pero en realidad es Shuv, Shuv. Es repetitivo. ¿Sí? En español lo tradujeron con 2 palabras distintas, pero en realidad aquí nuestro Elohim dice Shuv, Shuv.
Es regresen, regresen. Vamos de vuelta por el camino ya transitado. Vamos de vuelta por el camino ya transitado. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrán de morir? ¿Cuándo debemos hacer teshuvá? Hoy sí, Yaret, ¿cuándo debemos hacer teshuvá? Siempre. Siempre, todos los días. Las puertas de la teshuvá están abiertas durante todo el año. En todo momento, Elohim espera ansiosamente el arrepentimiento de su pueblo, ya que la teshuvá, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Qué es lo que causa teshuvá cuando el hombre está en teshuvá o cuando hacemos teshuvá? Que hay una cercanía, hay una intimidad con nuestro Elohim. Es tan, pero tan importante que nosotros nunca olvidemos que las puertas de la teshuvá están abiertas todo el tiempo. La teshuvá no se puede poner en un lapso específico de tiempo. Vamos a ver cuál es la diferencia ahora entre arrepentimiento y culpa. Nuestro Elohim es perfecto y a nuestro Elohim no le hace falta nada. La creación del mundo no puede ser en ningún sentido para su beneficio. No me imagino yo al Padre y al Hijo aburridos que por curiosidad o soledad decidieron crear el mundo. Por lo tanto, el propósito de nuestra creación debe ser para nuestro bien y el bien de todo lo creado. Eso significa que los mandamientos, las órdenes de hacer y de no hacer, que Yahweh nos dio, son para guiar nuestras vidas y también son exclusivamente para nuestro propio beneficio. Entonces, ¿cómo debemos sentirnos si transgredimos su Torá? ¿Cómo debemos sentirnos si transgredimos su Torá, sus instrucciones? Debemos sentir que nosotros mismos hemos perdido. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo nos debemos sentir cuando hemos transgredido la Torá? Debemos sentir que nosotros hemos perdido. Pero sorprendentemente, para algunos, eso es muy difícil de sentir. ¿Qué es lo que generalmente sentimos cuando transgredimos? Culpa. Para entender qué absurdo es este sentimiento de culpa, imaginemos la siguiente historia. Quiero que pongan atención, por favor. Alguien nos pide prestado algo que es valioso, es una herencia familiar. Aceptamos prestárselo, pero le advertimos a la persona que nos está prestando ese objeto valioso que debe de tener sumo cuidado porque es un objeto irreemplazable. Pero debido a su negligencia, a la negligencia de esa persona que nos pidió prestado, ese objeto se pierde o se arruina. ¿Cómo piensan ustedes que se puede sentir esa persona que nos prestó el objeto? Probablemente se siente culpable. Ahora consideremos esta misma historia, pero hagamos algunos pequeños ajustes. Siempre es una herencia familiar, un objeto valioso. Y también ese objeto valioso, esa herencia familiar, se nos pierde o se nos arruina por negligencia. No es que lo hayamos prestado, se nos perdió a nosotros, lo arruinamos nosotros por negligencia. Pero en este escenario, la herencia no le pertenece a otra persona, se nos arruinó, se nos perdió, es algo que nos pertenece a nosotros. ¿Cómo creen que nos podemos sentir? Sin duda, podremos sentirnos mal y quizá hasta podamos tener remordimientos
Pero ese también es otro sentimiento negativo. Una de las maneras en la que entendemos mal lo que es el arrepentimiento es que lo confundimos con el remordimiento. Las confundimos porque en la superficie ambas cosas parecen lo mismo. Miren, es muy parecido el arrepentimiento al remordimiento. Nos damos cuenta que hemos cometido una acción incorrecta y eso nos produce tristeza y nos lleva a querer admitir nuestra culpa. En ambos casos la acción es similar, pero la razón de la tristeza es totalmente distinta. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario que pongamos en claro qué es la culpa y qué es el arrepentimiento. La culpa es el sentimiento negativo que tenemos cuando fallamos a otro. ¿Escuchan qué es la culpa, familia? La culpa es cuando cuando desarrollamos un sentimiento negativo porque le hemos fallado a otro. Eso es culpa. Ahora, el arrepentimiento es el sentimiento negativo que tenemos cuando nos fallamos a nosotros mismos. Esa es la diferencia. ¿Cómo debería sentirse la persona que comete transgresión a la Torá de nuestro Elohim? Lógicamente, debería sentir teshuvá, porque se falló a sí misma. Sin embargo, las cosas no son así, ya que lo más probable es que sienta culpa. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar lo irónico que es el deseo de sentir culpa. Fíjense que es lo que más a menudo sucede en las personas. En lugar de arrepentirse, y digo arrepentimiento porque es lo más común que está en el diccionario y lo que conocemos prácticamente todos. En lugar de desarrollar arrepentimiento, lo que pasa es que la gente desarrolla un sentimiento de culpa y eso no ayuda. Ahora, nosotros no necesitamos desarrollar arrepentimiento, nosotros necesitamos desarrollar teshuvá, porque la teshuvá es mucho más profunda y hemos aprendido. Bueno, es ridícula la manera en que muchas personas se relacionan con el hecho de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque muchos sienten que de alguna manera al hacer lo correcto le están haciendo un favor a Elohim o que le están ayudando. Miren, algunas personas desarrollan eso, que piensan que cuando hacen lo correcto le están ayudando a Elohim. Eso no es así. Cuando hacemos lo correcto o cuando se practica lo correcto, muchas veces se desarrolla la tendencia de sentirse orgulloso de uno mismo y sentirse simplemente pues muy bien con uno, cuando en realidad deberíamos de sentirnos bendecidos por haber hecho algo que nos beneficia. Les voy a regalar una frase sabia en este momento. Cuando hacemos lo correcto, es decir, la voluntad de nuestro Elohim, tenemos que sentir agradecimiento y nunca tenemos que sentir orgullo. Asimismo, cuando hacemos algo malo, no debemos sentir culpa, debemos experimentar teshuvá. Bueno, para que tengamos más clara la diferencia entre culpa y teshuvá, vamos a ir a lo que dicen las escrituras. Isaías, vamos a leer prácticamente casi un capítulo, Isaías 1, 2 al 20. Isaías 1, 2 al 20. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice Yahweh: los hijos que crié y que cuidé se han rebelado contra mí. Qué tristeza, ¿eh? Los hijos que crió, que cuidó, se rebelaron contra él. Verso 3: hasta un buey
conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Miren qué triste la condición en la cual habían caído nuestros padres. Hasta un buey conocía a su dueño, hasta un burro sabía de los cuidados de su dueño, de su amo, pero Israel ya no reconocía quién lo había criado, quién lo había cuidado, quién era su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de la culpa. Ahí está la culpa, miren. ¿Qué era Israel? Un pueblo cargado con el peso de la culpa. ¿Se sentía culpable ese pueblo? ¿Era culpable ese pueblo? Sí. Ahora dice, está lleno, o sea, esa nación pecadora, ese pueblo cargado con el peso de la culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado a Yahweh, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Qué había hecho el pueblo ingrato? Este pueblo ingrato estaba cargado con el peso de su culpa, pero era un pueblo, una gente malvada, eran corruptos, habían rechazado a Yahweh, habían despreciado a su Elohim. Por eso Yahweh les dice, hasta el buey, hasta el burro. Verso 5. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se revelarán para siempre? Ahora, miren, aquí viene la definición de lo que es la culpa. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Hermanos que me escuchan, familia que me está escuchando, eso es la culpa. Eso es la culpa. ¿Qué es la culpa? Es tener la cabeza herida y el corazón angustiado. Eso es la culpa. Pero el tener la cabeza herida y el corazón angustiado no significaba que esa gente estuviera consciente de su condición y de su maldad, o que les generara algún tipo de cambio en cuanto a su conducta. Estaban heridos en la cabeza y el corazón angustiado. Justamente esto es la culpa. Verso 6. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. ¿Ustedes creen que nuestro Elohim está hablando aquí literalmente? Por supuesto que no. Es un lenguaje figurado para indicar la condición tan maltratada en la que se encontraba su pueblo a causa del pecado. Verso 7. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Si Yahweh de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos entre nosotros, habrían sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Quiero decirles una cosa. Eso es bien importante. Y también quiero que no lo pierdan de vista nunca. Cuando una persona puede hacer teshuvá, es porque sin duda el espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim, está trabajando en esa vida. ¿Me escucharon lo que dije?
Si una persona puede experimentar Teshuvah, ¿por qué es? Porque el Ruach, el espíritu de Elohim, está trabajando en esa vida. Por eso aquí estamos leyendo nosotros que dice que si Yahweh no hubiese tenido, no hubiera perdonado la vida de unos cuantos, es decir, no hubiera tocado el corazón de unos cuantos, la propia Jerusalén, la ciudad amada, habría sido ¿qué? Exterminada, como si fuera Sodoma y Gomorra. Verso 10. Escuchen a Yahweh, líderes de Sodoma. ¿A quién le está hablando? Pero si Sodoma fue destruido, si Sodoma nunca más fue reconstruido, si lo que fue Sodoma y Gomorra ahorita sigue siendo un desierto, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Jerusalén, le está hablando a su pueblo. Su pueblo mismo se había convertido en Sodoma. Escuchen, líderes de Sodoma. No le está hablando a Sodoma literalmente, le está hablando a su pueblo espiritualmente. Se habían convertido en Sodoma. Está dando un calificativo. Y le está dando un calificativo para que nosotros nos demos cuenta en la condición tan deplorable, tan terrible que había caído Israel, su pueblo. Escuchen a Yahweh, líderes de Sodoma. Escuchen la Torá de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Aquí vamos a ver algo muy interesante. Fíjense lo que vamos a ver aquí. Estamos viendo un pueblo malvado. Estamos viendo un pueblo corrupto. Estamos viendo un pueblo que le había dado la espalda a su Elohim. Que hasta el buey y el burro sabían quién era su amo, pero este pueblo ya no sabía nada. Sin embargo, este pueblo malvado, ¿qué es lo que hacía? Presentaba sacrificios. Es decir, que eran religiosos. ¿Sí o no? ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice Yahweh, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Quiere decir que todo el sistema de sacrificios estaba en función, que el templo funcionaba, que había sacerdotes, que había levitas, que todo el sistema de sacrificios estaba en acción, pero el pueblo era malvado. Pero no queda ahí. Cuando vienen a adorarme, verso 12, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. ¿Qué está diciendo Yahweh? Dejen de ser religiosos. Yo no quiero que ustedes sean religiosos. A mí no me interesan sus sacrificios, no me interesa todo eso que me presentan. Es cierto, yo lo pedí. ¿Quién había pedido todos esos sacrificios? ¿Quién había pedido todos esos corderos? ¿Quién había pedido el incienso? ¿Quién había pedido toda esa ceremonia? ¿Quién la había pedido? La había pedido Yahweh. Pero todo lo que Yahweh había pedido a su pueblo, ahora se había convertido en una afrenta. ¿Por qué se había convertido en una afrenta? Porque todo lo que Yahweh había pedido se había convertido solamente en religión. El pueblo había dejado de tener una relación. Que querían justificar sus acciones con los ritos y ceremonias, pero sin ofrecer a Yahweh cambio alguno. Por eso Yahweh dice, este pueblo está cargado del peso de su culpa, están heridos, tienen una herida en la cabeza y tienen el corazón angustiado.
son culposos, sienten culpa pero no cambian. Y cuando sienten culpa, ¿qué es lo que hacen? Aquí está el sacrificio. Siento un poquito de culpa, participemos de las festividades, de las fiestas. Siento culpa, bueno, pues guardemos el Shabbat. Pero el resto de la semana hacían y deshacían y se comportaban como si no tuvieran Elohim. Por eso Yahweh dice, me da asco el incienso que me presentan. ¿Quién les dijo a ustedes que me interesa ese sacrificio que ustedes me presentan? Toda esa grasa, toda esa sangre que derraman, a mí no me interesa eso. Por eso está escrito que Yahweh dice, obediencia quiero y no sacrificio. Y lo mismo que le pedía anteriormente a su pueblo, es lo que él sigue pidiendo ahora. Yahweh no quiere que usted se sienta culpable, que yo me sienta culpable. Él quiere que hagamos teshuvá. Porque la culpa solamente nos lleva a ser religiosos. La teshuvá nos lleva a tener una relación real e íntima con nuestro Elohim. La teshuvá produce cambios. La teshuvá produce frutos. La culpa no produce más que un momento de malestar. Algo superficial. Continúa diciendo el verso 13. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, sus Rosh Chodesh, en cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso, es decir, del Shabbat, y de sus días especiales de ayuno, miren, ellos tenían días especiales de ayuno, pero hay un día sumamente especial e indicado obligatoriamente para todo el pueblo que debe negarse a sí mismo y debe de ayunar. ¿Qué día es? Yom Kippur. Dice aquí, en cuanto a sus días de luna nueva, días de descanso y sus días de ayuno, incluyendo el Yom Kippur, todos son pecaminosos y ¿qué? Y falsos. Miren, ¿servía de algo estar pendiente de la luna cada mes? ¡Ay, qué bonito! Ya salió la luna, estamos en el mes de Lul, faltan 40 días para Yom Kippur. ¿Valía la pena estar pendiente de la luna sin hacer teshuvá? ¡Ay, qué bonito! 6 días he trabajado y ahorita comienza el día de reposo, es Shabbat. ¿Valía la pena el Shabbat con este pueblo? ¿Valía la pena esos días especiales de ayuno que tenían? No dejo de pensar en este momento en la escena que Yeshua describió del fariseo y el publicano. ¿Qué dijo el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué más hacía? Doy mis diezmos y mis ofrendas. ¿Y qué más? ¿Qué más hacía el fariseo? Te doy gracias porque no soy como los otros, mucho menos como ese miserable publicano que está ahí, que no sé, que por cierto no sé qué está haciendo allí. No debería estar aquí, en este lugar santo. ¿Qué era el fariseo? Era religioso. Estaba enamorado de las ceremonias. Estaba enamorado de sus diezmos y de sus ofrendas. Por supuesto que eso hay que hacerlo, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve diezmar, ofrendar, si no hay cambio real en la vida? ¿De qué sirven los ayunos si no hay frutos? ¿De qué sirve la religiosidad si no hay cambio, si no hay relación? De nada. El publicano, por otro lado, no quería ni levantar la mirada al cielo y solamente dijo: sé propicio a mí, oh Elohim, soy un hombre pecador. Al final, uno salió justificado y el otro no. Mis hermanos, eso que estamos leyendo es algo muy fuerte, pero sucedió. Y lo que sucedió
se vuelve a repetir, pero que no se repita en nuestra vida. Esos ejemplos que han quedado registrados son para nuestro beneficio, para que nosotros nos veamos en ese espejo y digamos, no podemos caer en lo mismo. No puedo convertirme en un religioso más. Yo tengo que tener una relación. Y para tener una relación con nuestro Elohim es necesario teshuvah. Pero teshuvah todos los días. No una teshuvah limitada a un lapso de tiempo durante el año. Teshuvah todos los días. Cuando fallamos es momento de hacer teshuvah. Dice, no quiero más de sus piadosas reuniones. Celebraban asambleas santas. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Participaban de las festividades de Elohim. ¿Cuáles son las festividades? Empezamos por Shabbat, luego pasamos por Pesach, por Matzah, por Bikurim, por Shavuot, por Sukkot, por Yom Teruah, que es a donde vamos, por Yom Kippur y por Sukkot. Esos son los festivales. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Eso dice Elohim. Me estaba acordando que una señora a la que aprecio, cuando yo le hablé que las festividades de nuestro Elohim estaban vigentes, el Shabbat, la Torah, me sacó esta parte de Isaías y me dice, mire, ahí está clarito, que nuestro Elohim odia todas esas cosas, que eso ya no vale. Eso es no entender por qué para Elohim esas cosas no tenían valor. Estas cosas no tienen valor cuando usted no está en regla con Él. Cuando usted no es sincero, cuando usted no experimenta una transformación en su vida, cuando usted no está viviendo en intimidad con Él, estas cosas no tienen sentido. Yahweh las odia, son asco. Ahí está, no me estoy inventando nada. Ahora, tenemos que ver la Escritura en los dos sentidos. Pero ¿qué pasa si usted y yo hacemos teshuvah? Vivimos una vida en teshuvah, tratando de hacer lo correcto todos los días. ¿Fallamos? Por supuesto que sí. Todos fallamos. Por A o B motivo fallamos. Pero si ese fallo no dejamos que pasen los días, sino que en el momento nos damos cuenta, porque ¿saben qué? Nadie me va a dejar mentir. Cuando fallamos, se enciende una alarma interna. Lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Tú sabes que no debías actuar así. Estás transgrediendo en este momento. Eso que hiciste de quedarte con ese cambio es pecado. Eso que hiciste de mirar lo que no debías, eso es pecado. En el momento, nuestro Elohim, que está pendiente de los suyos, nos indica qué cosa hicimos mal. Ese es el momento para hacer teshuvah y decir, me equivoqué, cometí un error, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Erré en el blanco, pero aquí estoy, Elohim mío, para hacerme responsable de la acción vil que cometí, porque sabiendo lo que es bueno he dejado de hacerlo, perdóname. Eso es maravilloso. Hay que hacerlo en todo momento, cada vez que cometemos un error. Vamos a cansar nosotros a nuestro Elohim pidiendo perdón. No lo vamos a cansar. Mientras su misericordia todavía esté presente en esta tierra, no lo vamos a cansar. Está escrito, el apóstol Juan lo escribió, me parece,
Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está escrito. Así que si nosotros tenemos una vida de Teshuvá, por supuesto que para nuestro Elohim, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros Shabbats, nuestras reuniones de luna nueva, la participación que tengamos en sus festivales sagrados, para Él va a ser una fiesta. ¿Por qué? Porque Él lo pidió. Él lo pidió. El problema es cuando una persona se queda con lo religioso, con las ceremonias, con los días, pero su vida es una vida vacía, porque Elohim no está dentro. Porque las fiestas se convierten en una fachada únicamente. Porque quieren cubrir las faltas. Miren, pero está guardando el Shabbat. ¿Se dan cuenta? Así que este pueblo, de lo que está hablando el profeta Isaías, Elohim a través del profeta Isaías, es lo que produce la culpa. La culpa no lleva frutos. La culpa no es un sentimiento positivo. La culpa no es lo que Elohim desea de nosotros. Él desea de nosotros Teshuvá. Y ya dijimos que es la Teshuvá. La Teshuvá es arrepentimiento, cesación, confesión y resolución. Así que nuestro Elohim se agrada. Si en este momento nosotros vamos a celebrar por primera vez las fiestas de otoño, que ya se acercaron varios hermanos a decirme: hermano, no sé cómo hacerlo, no sé cómo voy a participar, es mi primer año. No se preocupe. Ya tenemos en nuestro calendario planificado que a partir de la mitad de esta semana comenzamos a hablar de las fiestas de otoño, para que nosotros podamos participar de estas festividades de la mejor forma, porque a nuestro Elohim le agrada recibir a su pueblo en los tiempos señalados. Él los estableció en Levítico 23 para gozarse con su pueblo, para que su pueblo se presente y se cumpla un propósito santo. Pero hay que presentarse como un sacrificio vivo, agradable a Yahweh nuestro Elohim. Si no hay Teshuvá, en vano es estar pendiente de la luna mes a mes. Si no hay Teshuvá, en vano es guardar el Shabbat semanal. Si no hay Teshuvá, en vano es hacer ayunos especiales, incluyendo participar de Yom Kippur. Si no hay Teshuvá, en vano es tener reuniones piadosas y estar pendiente de cada festividad. Todo era en vano porque ese pueblo vivía en pecado, sentía culpa, pero no Teshuvá, y querían justificar su condición con religión. Por eso yo siempre les he dicho, y no me canso en repetirlo, esta reunión que estamos teniendo, y lo que nosotros hablamos como Camino Kadosh esto no es religión. Esto no es religión, esto es relación. Lo que necesita nuestro Elohim es que nos relacionemos con Él, que estemos unidos a Él, como la vid al pámpano, como la rama al tronco. Separados de Él no podemos tener vida y mucho menos podemos llevar frutos para honra y gloria de su nombre. Vamos a Isaías 1:15. Cuando levanten las manos para orar, ¿qué? Este pueblo corrupto, malvado, hipócrita, este pueblo perverso, que no conocía a su amo, que era mejor un burro o un buey, oraban. Miren,
presentaban sacrificios, estaban pendientes de la luna, guardaban los Shabbat, participaban de las festividades, hacían ayunos y oraban también. Pero mire lo que dice Elohim: cuando levanten las manos para orar. ¿Por qué nosotros oramos con las manos levantadas? Porque es lo correcto, ¿eh? Cuando levanten las manos para orar. ¿Cómo se trae la bendición? Cuando levanten las manos para orar, ¿qué dice aquí Elohim? No miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Tremendo. Este pueblo se atrevía a orar, porque también habían convertido la oración, en liturgia. O quizás veían la oración como un acto de demostración de algo que no eran. Pero aquí dice Elohim: cuando levanten las manos para orar, yo no voy a mirar, y cuando hablen, yo no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque en ese pueblo no había teshuvá. Por momentos quizás se sentían culpables, pero eso desaparecía rapidito. Por eso está escrito en Proverbios 28:9, que el que aparta su oído para oír la Torá, aún su oración le será abominable. El que aparta su oído para oír la ley, dice otra versión, su oración es abominable. Eso estaba pasando en ese tiempo. Por eso Elohim no los escuchaba. Por supuesto que a nuestro Elohim, a Él le complace cuando nosotros oramos sinceramente. Cuando usted va arrepentido, cuando usted lo busca de corazón dispuesto a cesar ese pecado, a hacer un compromiso de no volverlo a cometer. Cuando usted hace teshuvá, esa oración es lo que está esperando nuestro Elohim. Él está esperando eso para actuar más poderosamente todavía en nuestra vida. Verso 16, Isaías 1:16. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. La traducción lenguaje actual de ese mismo verso dice: dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad, dejen ya de hacer lo malo. Verso 17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora. Esto me gusta, esto es precioso, porque esto es lo que espera nuestro Elohim. Nuestro Elohim quiere que hagamos teshuvá. ¿Y qué es lo que dice? A este pueblo perverso, corrupto, malvado, lleno de sangre en las manos de las víctimas inocentes que han asesinado, ¿qué le dice Yahweh a ese pueblo? Vengan ahora, les dice, vengan ahora. Vamos a resolver este asunto. Es decir, lo que ustedes han venido haciendo tiene solución. Vengan a mí. Regresen por el camino que ya han transitado. Hagan teshuvá. Vamos a resolverlo. Eso tiene remedio. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Qué bonito, ¿ah? Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza. Por supuesto que hay esperanza. Si este pueblo malvado, que son nuestros padres, y que a veces nosotros decimos: ay, si yo hubiera estado en esa época, yo no hubiera hecho esas cosas.
Si yo hubiera vivido en tiempos del profeta, yo sí le hubiera prestado atención al profeta Isaías, a Jeremías, Ezequiel, claro, por supuesto. Yo sí hubiera sido receptivo. Tenga mucho cuidado de pensar así. Mucho cuidado. Porque si en el corazón, en la mente y en el corazón, hay un sentimiento de hacer lo correcto, es porque Yahweh obra. No es por mérito humano, es por sus méritos obrando en nuestra vida que nosotros podemos alcanzar una condición de acuerdo a su voluntad. Sino que le pregunten al pobre faraón. Ay, ¿por qué está pobreteando al faraón el hermano? El hermano Iván, ¿por qué está pobreteando al faraón? Les voy a decir por qué. Porque reiteradas veces, cuando usted lee la historia del faraón de Egipto, ¿qué es lo que dice? Y Yahweh endureció el corazón del faraón para no dejar salir a su pueblo. Por eso digo yo, pobre el faraón. Porque a ese hombre Yahweh le endureció el corazón. Y si Yahweh endurece corazones, también los enternece. Y si usted y yo somos enternecidos por Elohim, es porque nos ama. Es porque tiene planes para nosotros. Es porque somos su pueblo. Porque formamos parte de su remanente. Que somos parte de sus escogidos. Y es que la teshuvá que podamos nosotros experimentar es la obra tierna que Yahweh Elohim hace en los que son suyos, en las ovejas de su prado. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso y grande es el amor que Yahweh Elohim tiene por su pueblo. Por eso le dice a este pueblo, que es su pueblo, que son nuestros padres, y que muy seguramente en lugar si nosotros hubiéramos vivido en esa época, quizás hubiéramos sido igual que ellos, igualitos, pero nos está diciendo, bueno, si estás en esa condición tan mala, ven, vamos a resolverlo. Eso tiene remedio tu situación. No importa si tus pecados son negros, azules, amarillos, rojos, yo te los voy a hacer como la blanca lana. Es decir, yo voy a darte el perdón. Pero a cambio nos pide algo. Verso 19. Si tan solo me obedecen. Dice, yo voy a resolver tu asunto. Ven, búscame. En mí hay solución. Yo voy a convertir tus errores. Los voy a perdonar. Te voy a ayudar para que modifiques tu conducta. Sí, pero si tan solo me obedeces, tendrás comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, Yahweh, he hablado. Miren, mis hermanos, nuestro Elohim nos permite hacer teshuvá. ¿Y para qué nos permite hacer teshuvá? Para que obedezcamos. Pero ¿cómo se puede sentir nuestro Elohim si nosotros cometemos un pecado y al día siguiente le pedimos perdón por ese mismo pecado y al día siguiente otra vez? ¿No creen que nos estaríamos burlando? ¿Qué opinan, familia? Es no cambiar. Eso no es, nunca ha habido teshuvá. Puede ser remordimiento, puede ser culpa, qué sé yo, pero no es teshuvá, porque la teshuvá es un cambio de conducta. Es decir, voy a ser un poquito más claro. Vamos a seguir errando en el blanco. Pero no se trata de errar en lo mismo. ¿Sí? Bueno. Jeremías 3,
12 al 13 en la versión Kadosh. Espero que me estén escuchando. Yo sé que a esta hora no hay muchos hermanos escuchando, porque ya el Shabbat ya ha terminado, pero yo sé que hay unos pocos que se conectan y que después la gran mayoría ve este estudio lo ven diferido. No sé, ¿me están escuchando? Quiero que me confirmen si me escuchan bien, porque me está apareciendo aquí una señal rara. Jeremías 3:12 al 13. Versión Kadosh. Ve y proclama estas palabras hacia el norte. Regresa, reincidente, Yisrael. Eso dice la versión Kadosh. ¿Qué le está mandando Yahweh al profeta Jeremías que le diga a Israel? Regresa, reincidente. ¿Qué significa ser un reincidente? Es alguien que está constantemente haciendo lo mismo, o que lo está repitiendo las acciones. Ya se le dijo, no lo hagas, y sigue haciéndolo. Eso se llama ser reincidente. Pues Yahweh le dice a su pueblo a través del profeta Jeremías: regresa, es decir, shub, regresa por el camino que ya conoces. Regresa, reincidente de Israel, dice Yahweh. No frunciré el ceño sobre ti, porque soy misericordioso, dice Yahweh. No cargaré con resentimiento para siempre. Verso 13. Esto es bonito. Solamente reconoce tu iniquidad, que has cometido pecados contra Yahweh tu Elohim, que fuiste promiscua con extraños debajo de todos los árboles frondosos, y tú no has prestado atención a mi voz, dice Yahweh. Este mismo verso en la versión Dios habla hoy dice: reconoce tan solo tu maldad y que fuiste rebelde contra Yahweh tu Elohim, que corriste en busca de amores extraños debajo de todo árbol frondoso y que no obedeciste mis órdenes. Yo Yahweh lo afirmo. A pesar de que Yahweh está viendo que su pueblo es reincidente, que se ha ido como promiscua con extraños, ¿qué le dice? Regresa, reincidente, regresa, arrepiéntete, hazte teshuvá. Si reconoces tu iniquidad, los pecados que has cometido en contra mía, yo te voy a perdonar. Ven, vamos a arreglar esto, eso tiene solución. Búscame, si me buscas me vas a encontrar de todo corazón. Si me buscas, aquí estoy. Pero eso sí, yo te voy a perdonar, pero vas a cambiar, vas a obedecer. El arrepentimiento nos lleva no solo a admitir culpa y confesarla, sino también a odiar el pecado de tal manera que queramos sacarlo por completo de nuestra vida. ¿Qué es lo que hace la teshuvá? La teshuvá nos tiene que llevar a odiar el pecado, a sacarlo completamente de nuestra vida. Por eso les digo yo que podemos fallar en otra cosa, pero no pasar la vida fallando en lo mismo, porque si pasamos la vida fallando en lo mismo, entonces hemos experimentado cualquier tipo de sentimiento menos teshuvá. ¿Me entienden? Bueno, sentir tristeza por la transgresión a la Torá es necesario, pero cuidado, no debemos confundirnos, porque hay una tristeza por miedo a las consecuencias que el pecado puede producir en nuestra vida, y eso no es lo que necesitamos. Repito, sentir tristeza por la transgresión a la Torá es necesario, pero cuidado, no debemos confundirnos, porque hay una tristeza por miedo a las consecuencias que el pecado puede producir en nuestra vida. Eso no necesitamos. Necesitamos teshuvá, y la teshuvá produce una tristeza por lo que el pecado representa ante los ojos de nuestro Elohim, una ofensa a su santidad y un acto de rebelión contra su voluntad. Para ir finalizando,
quiero compartir algunas preguntas que nos pueden ayudar a examinar si hemos logrado hacer Teshuvá. Estas preguntas las voy a poner en el grupo de Facebook Camino Kadosh. Ahí las voy a poner terminando el estudio. Son preguntas que nos pueden ayudar a que hagamos un examen, un análisis, si hemos logrado a estas alturas de nuestra vida hacer Teshuvá. Ahí van las preguntas. ¿Qué es lo que está produciendo la tristeza en tu corazón? ¿Es vergüenza porque descubrieron tu pecado? ¿O es un intento por querer escapar de las consecuencias? ¿O quizá porque causaste dolor porque tu pecado es ofensivo ante los ojos de Elohim? ¿Has visto alguna evidencia en tu vida que indique que el dolor por el pecado cometido te ha llevado a odiar esa transgresión? ¿Estás tomando medidas radicales para no volver a pecar? ¿Ha crecido tu anhelo por obedecer la Torá de Yahweh nuestro Elohim? ¿Ha crecido tu admiración por el amor y la fidelidad de Yahweh? El amor y el agradecimiento por Elohim te motiva a la obediencia a su Torá. Son algunas de las preguntas que deberíamos de responder para saber si estamos haciendo Teshuvá de la manera correcta. Repito, esas preguntas las voy a poner en nuestro grupo de Facebook. Isaías 55, 6 al 7. Nueva traducción viviente dice: busquen a Yahweh mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan. ¿Qué palabra crees que va ahí, Shirel? Shub. Que se vuelvan. Shub. Regresen por el camino que ya conocen, el camino que ya han transitado. Shub. Que se vuelvan a Yahweh para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Elohim, porque Él perdonará con generosidad. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Generalmente el verso 14 es el que todo mundo cita, pero miren lo que dice el 13. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. ¿Qué dice Yahweh? Puede ser que les cierre los cielos para que no llueva, puede ser que les mande langostas para que se acaben las cosechas, o que les envíe plagas. Puede ser que eso pase. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mis hermanos, puede ser que de repente usted sienta que se le han cerrado las puertas del cielo y que las bendiciones que uno espera no lleguen como uno las necesita. Puede ser que eso pase, o que de repente pues las cosas no vayan muy bien en el trabajo, o que de repente pues ya nadie se acuerde de usted, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Pero Yahweh no se olvida de nosotros. Si somos su pueblo, y si llevamos su nombre, y si conocemos su camino,
el camino de la senda antigua, el camino de la Torá. Si oramos, si nos humillamos, buscamos su rostro, nos apartamos de nuestra conducta perversa, hacemos teshuvá como es, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a restaurar nuestra tierra. ¿No les parece maravilloso? Lo mismo que dice Isaías, ¿verdad? Vengan, vamos a darle solución a este asunto. Dejen de andar rebotando ahí, haciendo con su conducta desenfrenada. Vengan acá, yo los voy a perdonar. Pero cambien. La única manera de saber si hemos hecho teshuvá correctamente también es a través de los frutos que refleje nuestra vida. Repito, la única manera de saber si hemos hecho teshuvá correctamente es a través de los frutos que revele nuestra vida. Teshuvá, ya para cerrar, teshuvá no significa que jamás volveremos a pecar, sino que cada vez que pequemos, nuestro deseo inmediato sea sentir dolor por el pecado y ese dolor nos haga correr a la presencia de nuestro Elohim para que nos perdone y nos restaure. La buena noticia es que si hacemos teshuvá, podemos echar mano de lo que ya les había dicho hace rato, que se escribió a través de la pluma y por inspiración de Elohim en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Elohim, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, que nunca más vuelva a existir en nosotros la culpa únicamente. La culpa no sirve, los remordimientos no sirven, la vergüenza no sirve. Lo que sirve es teshuvá. Es lo que pide nuestro Elohim, teshuvá. Y lo pide en todo momento, en todo tiempo, porque Él desea que sus hijos tengan una relación íntima con Él. De nada sirve diezmos, ofrendas, festivales, sacrificios, ayunos, lunas nuevas, Shabbat semanal. Todo eso se convierte en algo que Él detesta cuando no hay una transformación y una relación real. Elohim con usted, que es parte de su pueblo. Mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio y de esta pequeña serie de 4 estudios sobre teshuvá, que deseo sean de bendición para todos aquellos que nos estamos preparando no para la fiesta inmediata, no para el Yom Kippur que vamos a celebrar en unos días, no, que nos estamos preparando para vivir con nuestro Elohim en la tierra que se le prometió a nuestros padres. Por supuesto, si nos estamos preparando para vivir con Él, hay que ser fiel a cada cita que Él nos pide, pero Él quiere más relación que religión. Mis hermanos, hemos llegado al final. Vamos a terminar con una oración y les deseo una feliz semana a todos. Vamos a orar. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, Elohim nuestro, gracias te damos porque nos has permitido una vez más poder compartir tu palabra con un pequeño remanente de tu pueblo. En verdad, gracias por lo que está escrito, por lo que nos haces entender para poder hacer las cosas de forma correcta delante de ti. Por supuesto,
que vamos a decir presente en los tiempos señalados de acuerdo a tu calendario, pero vamos a decir presente llevando una vida conforme a tu voluntad. Fortalécenos para no tropezar en la misma piedra. Fortalécenos para que cada día sean menos nuestros errores. Límpianos de nuestra maldad. Lo necesitamos, Elohim de Israel. Bendice a tu pueblo conforme a la obediencia que cada uno pueda ofrecer. Gracias por escucharnos, por amarnos y por la paciencia que manifiestas con cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom Ubrahot a todos mis hermanos que nos acompañaron en este estudio, ya sea en vivo o en diferido. Nos escuchamos en la próxima cita, en el próximo estudio. Los dejo con el siguiente canto. Shalom. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te conceda la paz. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre todo Israel y yo los bendeciré. Así invocarán mi nombre sobre todo Israel y yo los bendeciré. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te conceda la paz. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre todo Israel y yo los bendeciré. Así invocarán mi nombre sobre todo Israel y yo los bendeciré.
te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre todo Israel y yo los bendeciré. Así invocarán mi nombre sobre todo Israel y yo los bendeciré.